Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias. En la entrevista del día de hoy vamos a estar conversando con el diputado del Distrito 16, acá en la región de O'Higgins, Eduardo Cornejo, sobre diversos temas regionales y también nacionales de la política actual. Diputado, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto, cierto, a Sexta Visión, que hacía un tiempo que no había tenido oportunidad de compartir con ustedes, pero encantado de estar aquí el día de hoy en el canal. Bien, diputado, se encuentra en semana distrital, se ha estado reuniendo ahí con servicios, con organizaciones. Cuéntenos, mantuvo una reunión con el fiscal también acá en la región por el tema de el crimen organizado, que ha estado bastante movido el tema desde parte de Fiscalía, organizando las investigaciones, pero también el tema de las fundaciones, que a nivel nacional ha sido la noticia en la última semana y O'Higgins lamentablemente no ha quedado ajeno a esto. Así es, aprovechamos las semanas distritales normalmente para poder tomar contacto en el territorio con las instituciones, con las organizaciones, también participando de distintas actividades que se generan a través de los servicios públicos. Y en particular, el día de hoy hemos sostenido una importante reunión con el fiscal regional Emiliano Arias a partir de la preocupación que se nos ha generado por efecto de los graves problemas de delincuencia que hemos tenido, conocidos desde el año pasado y que se han agudizado en el último tiempo en varias de las comunas de nuestro distrito, en una sensación que tienen los vecinos y vecinas respecto de que muchas veces las policías hacen su trabajo, toman detenidos, pero sienten que esta suerte de puerta giratoria se mantiene como una constante preocupante. Así que nos pusimos hoy, el día de hoy a disposición del fiscal regional con la finalidad no solamente de aportar antecedentes de estos problemas de seguridad que tenemos en nuestro distrito, sino que también del trabajo legislativo que desarrollamos desde la Cámara de Diputados. Por una parte, el poder seguir legislando en torno a distintos proyectos de ley que tienen por objetivo mejorar los elementos y las condiciones investigativas para el Ministerio Público, específicamente para la Fiscalía, y por supuesto también poder conocer de alguna manera cuáles son las necesidades más importantes que hoy día pudiera tener la Fiscalía en términos de infraestructura, dotación de fiscales, de equipos profesionales y administrativos que les permitan desarrollar de mejor manera su trabajo. Hemos entendido que el fiscal nos ha agradecido de manera especial el trabajo legislativo que hemos desarrollado desde el año pasado hasta ahora. Hemos presentado más de 30 iniciativas que tienen por objetivo, ¿cierto?, mejorar las condiciones de persecución de los delitos. Nosotros el año pasado también le compartimos al gobierno una agenda pro seguridad ciudadana y también la disponibilidad nuestra para que en el proyecto de presupuesto de la Nación que vamos a empezar a debatir ya los próximos meses está el compromiso nuestro para exigir, ¿cierto?, que el gobierno disponga de los recursos necesarios para poder contar con aquellos elementos, ¿cierto?, y aquellas condiciones que le permitan desarrollar de mejor manera la fiscalía. Además, quedamos con un canal directo de comunicación para poder hacer denuncias anónimas y, por supuesto, entregar los antecedentes que están directamente vinculados principalmente con el crimen organizado y con el narcotráfico que golpea duramente a villas y poblaciones de varias de las comunas de nuestro distrito. Sí, estuvimos hace unas semanas con una especie de balance que hizo Fiscalía y mencionaba que se ha aumentado en comparación al año pasado las intervenciones barriales, el decomiso de droga, de arma, de detenidos, pero lo que plantea Fiscalía es que todo este trabajo no sirve de nada si después no hay una recuperación de los espacios públicos, de los barrios que son intervenidos, que son diagnosticados donde hay venta de drogas, pero después los domicilios que han abandonado un par de días, y tal vez no las mismas personas que fueron detenidas, pero sí parte de los clanes las vuelven a ocupar y el círculo se repite. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes desde la Cámara de Diputados? ¿Cómo se puede mejorar esto? El gobierno también ha planteado varias iniciativas en este sentido de qué pasa después de la intervención del actuar de las policías como tal. ¿Qué le parece a usted que se debería hacer a eso? Porque el diagnóstico que establece Fiscalía, que si no se recuperan las plazas, los espacios públicos, la batalla con el narcotráfico está perdida, ¿no? No hay mucho que hacer. Así es.
De acuerdo a la información que normalmente logramos levantar en nuestro recorrido por el territorio, tanto con las autoridades locales, con los alcaldes, ¿cierto? Con los consejos municipales y también de manera muy estrecha con las instituciones y las organizaciones que son las que directamente se ven afectados principalmente con dirigentes, tanto del comercio como de las juntas vecinales, hemos advertido que efectivamente la recuperación de los espacios públicos es tremendamente importante. Nosotros tuvimos oportunidad de entregarle al presidente Gabriel Boric una carta de reclamo directamente a partir de que ninguna de las comunas del distrito 16 fue considerada dentro del plan Calle Sin Violencia. Y a partir de la respuesta que hemos recibido de la Moneda, es que hemos estado trabajando con la Subsecretaría de Desarrollo Regional precisamente para poder contar con financiamiento desde los distintos programas que se manejan de la Subdere que permitan entregar recursos a los proyectos que presentan los alcaldes y que precisamente tienen ese objetivo, la recuperación de los espacios públicos que permitan mejorar las condiciones de seguridad en general para que los vecinos y las vecinas puedan hacer uso de ellos. Hoy día, lamentablemente, muchas de las plazas, muchas de las sedes sociales están siendo absolutamente subutilizadas o ya cuando se acerca la hora de término del día, con la oscuridad, esas condiciones de inseguridad implican que los vecinos se encierran en sus casas y los delincuentes comunes, además también, ¿cierto?, el narcotráfico se toma esos espacios públicos. Por lo tanto, tenemos un compromiso respecto del gobierno para poder efectivamente disponer de esos recursos en el financiamiento de proyectos a los municipios y directamente a las instituciones también para la recuperación de espacios públicos y eso permita mejorar las condiciones de seguridad en general. ¿Qué le parece que ninguna, como usted decía, comuna del Distrito 16 haya sido incluida y solo Rancagua, y en conversación con el delegado Rancagua fue incluida básicamente porque es la capital regional? Porque para establecer quiénes pertenecían a este plan se utilizaban datos duros, números, no era a criterio de cierta persona, y en eso en la región podemos decir que se encontraba bajo el nivel nacional y por eso no más comunas fueron incluidas. ¿Qué le parece a usted esta percepción o este indicador que establece que ninguna comuna, además de Rancagua, sea incluida dentro del plan? A partir de la utilización del dato duro, para efecto de tomar decisiones respecto de si se incluyen o no algunas comunas en un plan de estas características vinculadas a la seguridad pública, nada más importante que reconocer lo que la experiencia y lo que los mismos datos duros señalan. Cuando hay intervención en el ámbito de seguridad pública, para poder mejorar las condiciones de seguridad, existe el antecedente previo que determina que a partir de esa intervención se produce el desplazamiento de los delincuentes. Efectivamente, el tener solamente en nuestra región una comuna dentro del plan Calle Sin Violencia ha significado que inmediatamente con la intervención de esa comuna los delitos se desplazan a otras comunas donde hay déficit de dotación de carabineros, medios y recursos en general para desarrollar actividades preventivas. Y eso implica que el impacto inmediato lo reciben los vecinos y las vecinas de las comunas que no están intervenidas. A partir de lo mismo, nuestra preocupación, lo que le hemos planteado al gobierno y de alguna manera para compensar el hecho de que no se haya resuelto incluir a ninguna de las 20 comunas del distrito 16, es que le hemos requerido al gobierno la disposición de recursos adicionales de manera extraordinaria para el financiamiento de proyectos que le permitan a los municipios generar distintos tipos de acciones que mejoren las condiciones de seguridad pública. Por una parte, la recuperación de espacios públicos en términos de infraestructura, ¿cierto?, a través de la Subdere, pero también a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública que administra la Subsecretaría de Seguridad Pública y Prevención del Delito, también ha sido parte de lo que hemos requerido al gobierno. Y ahí se va a comenzar a traspasar dineros directamente a los municipios para el trabajo de seguridad. Y ya hay varias comunas y va a haber un plan rotativo y eso es algo que no se presentaba antes. Diputado, en honor al tiempo le quiero preguntar por el tema del ex ministro Giorgio Jackson, que el viernes pasado renunció a su cargo. Usted es parte del partido Unión Demócrata Independiente, la UDI, que junto con republicanos se bajaron de la mesa de trabajo de pensiones, entre otras. Si es que no el ministro presentaba su renuncia, ¿le parece que estuvo bien esto? Porque las urgencias sociales no se detienen por
que cierto ministro no continúe en su cargo. Los problemas se mantienen y lejos de ayudar a una solución al bajarse de la mesa, que tiene muchas críticas a las mesas de trabajo y todo este tema, pero se está trabajando y el diálogo es para lo que están finalmente electos los diputados y los senadores del país. Así es, yo quiero señalar dos aspectos que son tremendamente importantes. En su oportunidad, frente a la incapacidad del gobierno de entender la crítica situación que estábamos viviendo en torno a la seguridad pública, también se había constituido una mesa de trabajo. En esta oportunidad, con respecto al tema de la reforma de pensiones, también se había constituido otra mesa de trabajo. Lo que yo quiero señalar con mucha claridad es que las mesas de trabajo, y como en muchas instituciones públicas ocurre, y parte importante también de la ciudadanía y de distintos dirigentes, sobre todo de gremios, conocen, las mesas de trabajo son declaraciones de buenas intenciones, porque en definitiva, donde se legisla, donde se toman las decisiones, es en el Congreso Nacional, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se puede avanzar en conversaciones. De hecho, hay antecedentes previos que señalan que muchas veces acuerdos que se han tomado en las mesas de trabajo, en definitiva, una vez que llegan a la respectiva comisión de la Cámara de Diputados o del Senado, esos acuerdos previos no tienen ningún valor, no tienen ningún efecto, porque en definitiva lo que se vota en las respectivas comisiones y después cuando pasa a las respectivas salas en el Congreso Nacional es lo que rige y es en definitiva lo formal. Eso por una parte. Por lo tanto, el haber señalado que no estábamos disponibles para continuar en una mesa de trabajo mientras el gobierno no diera señales claras, en primer término de la probidad, está directamente vinculado con un factor: recursos públicos administrados por el gobierno. Transferencia desde servicios públicos a fundaciones de manera absolutamente irregular, por sobre la norma, cometiendo delitos que son los que en este minuto está investigando la Fiscalía y de los cuales ya ha tenido pronunciamiento en la Contraloría. A partir de eso es que nosotros entendemos que muchas de las propuestas que el gobierno ha planteado en la reforma de pensiones dicen directa relación, por ejemplo, con la administración de recursos del 6% de cotización adicional. No estamos disponibles frente a hechos de corrupción que no han sido claramente condenados de manera categórica, en primer término por el presidente, por el gobierno y por uno de sus ministros, claramente cuestionado y muy mal evaluado, suponía de toda lógica el hacer ese tipo de exigencia. Hoy día, sin ningún problema, podemos volver a sentarnos a conversar con el gobierno en esta mesa de trabajo, insistiendo que lo más importante es lo que va a ocurrir en el Congreso. Y lo que no... ¿Y por qué no se ha hecho? El ministro renunció hace una semana. La convocatoria nuevamente a la mesa de trabajo depende estrictamente del gobierno y ya hay voluntad ya declarada de sentarnos a conversar. Lo que hemos hecho, sí, lo que hemos advertido es que a partir de lo que ha señalado el gobierno, nosotros, independiente de sentarnos a conversar del trabajo que vamos a desarrollar en el Congreso Nacional, las propuestas nuestras tienen que ver estrictamente con lo que hoy día de manera clara y categórica demanda la ciudadanía y que están directamente vinculados, por ejemplo, en que los fondos de pensiones sean inexpropiables, que sean heredables y que el total de la cotización adicional del 6% sea el trabajador quien defina y quien decida quién los administra. Los dos primeros puntos están claros de parte del gobierno y de la oposición, ¿cierto? Pero el 6% es lo que genera las diferencias, por Así lo que es. todavía no se termina de encauzar esta discusión. Así es. En los debates, las posturas son claras en este punto también. Hay muchas partes del oficialismo que dice que este 6% debe ir a un fondo común íntegramente. En cambio, la oposición dice que debe ir todo a los fondos de pensión. Hay que ceder un poco también, diputado. Yo creo que... Y los datos son claros, o sea, si el 6% va directamente a los fondos individuales, las pensiones no van a mejorar para las personas que hoy están con una cotización mínima. Va a mejorar en 30, 40 años más y lo que se necesita es que las pensiones mejoren ahora. Yo creo que aquí lo más importante de esto es poder señalar de manera muy clara que nosotros siempre hemos estado disponibles, por ejemplo, para poder subir la pensión única garantizada a lo propuesto y además que hay coincidencia en subirlo a 250.000 pesos. Con respecto a el 6% de cotización adicional, más allá de los planteamientos que pudieran haber de uno u otro lado para efecto de encontrar algún punto de consenso,
Yo creo que las propuestas tienen que estar dadas también respecto de lo que hoy día la ciudadanía demanda de manera clara y categórica. Y con todos los hechos de corrupción que hemos conocido en el último tiempo, además de las experiencias que conocemos a nivel internacional, de hecho, lo que ha ocurrido en Argentina. ¿Qué ocurre con los fondos que son dispuestos de pensiones bajo la administración de algún estamento estatal? Claramente hay una incapacidad y una ineficiencia del Estado para poder administrar ese tipo de recursos, y nosotros de alguna manera estamos representando lo que hoy día además ha dicho de manera clara y categórica la opinión pública en términos de que sus fondos y el total de ellos quieren ser ellos quienes decidan quiénes los administra, un ente privado, un ente público o de manera mixta, pero va a ser el trabajador el que en definitiva va a tomar esa decisión. ¿Le parece a usted brevemente que el sistema FP fracasó en todos los años, las pensiones que recibe la gente en promedio? Yo creo que si uno es justo y es claro respecto a el sistema actual que tenemos de pensiones, ha tenido de verdad algunas dificultades importantes, porque los hechos concretos, las pensiones, independiente que el sistema pudiera tener muy buenas características, las pensiones no son buenas y muchas de ellas son miserables. Nosotros tenemos una realidad. El sistema de administración de fondos de pensiones opera y funciona sin ningún problema cuando hay continuidad en las cotizaciones. Pero la realidad que tenemos hoy día en nuestro país es que por largos periodos, por mucho tiempo, los trabajadores se ven enfrentados a una problemática y hay muchas lagunas de por medio. Y de hecho, de esa situación en particular no se han hecho cargo la AFP, que tienen una cuota importante de responsabilidad, pero tampoco las distintas administraciones, los gobiernos en su oportunidad, la clase política tampoco ha estado a la altura para hacerse cargo de esa problemática, y que era evidente que iba a ocurrir. Allí está una de las principales tareas y el trabajo que yo creo que tenemos que llevar adelante y que tenemos que desarrollar. Bien, diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, ahí teníamos la palabra del diputado por la región de O'Higgins, Eduardo Cornejo, comentando diversos temas de la política regional y nacional. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más informaciones acá en Sexta Visión Noticias.